La Calandria, novela de Rafael Delgado, capítulo 18. A las 2 de la mañana empezó a decaer el entusiasmo. Las parejas estaban cansadas y era preciso darles un rato de reposo. Algunos quisieron oír la voz de la Calandria y un grupo de alegres jóvenes, presidido por Enrique López, pidió a la huérfana que se dignara a cantar. Carmen se negó a ello por consejo de Alberto, a quien pareció tal pretensión inoportuna y de mal gusto. Los jóvenes insistieron, suplicaron, rogando y colmando de elogios a la cantadora y poniendo por las nubes las habilidades filarmónicas de la muchacha. Todo fue en vano. Esta no cedió, y los galanes se retiraron, desagradados y corridos, culpando a Rosas de aquel incalificable desaire. La Solís tiene la culpa, ¿para qué convida ese roto? Y no lo convidó. La mujer del licenciado fue la que lo trajo. Ay, como que es el novio de la Calandria. ¿Y Gabriel? Ay, vaya, ese ya no priva, ya cortaron. Como el otro es rico. Algunos se ponían de parte de Alberto. Tiene razón, decían. Cantar a estas horas, cuando no ha perdido ni una pieza, ya estará cansada. Además, no la convidaron para que nos divirtiera a nosotros con sus canciones, sino que se divirtiera bailando. Con este motivo se formaron dos bandos. En uno, el de los disgustados y corridos. Estaban los que vestían chaqueta y gastaban sombrero jarano. En el otro, los que endosaban jaquet y americana. Los artesanos riquillos, los de oficio más noble, y con ellos, casi todos los guapos chicos de los talleres del ferrocarril. Aquel incidente cayó pronto en el olvido. Alguno tuvo la feliz idea de proponer que bailaran cuadrillas. Muchos se opusieron a ello. Triunfaron los más tenaces y los músicos apuntaron la deseada pieza. Todo entraba en la diversión. Si las cuadrillas se enredaban, mejor que mejor. Pero no fue así. Aquellos chicos lo hicieron admirablemente. Hubieran podido dar cartilla a muchos empingorotados lagartijos. No lucieron damas y galanes en aquellas cuadrillas el decoro, el señorío y la refinada elegancia requerida para el caso, ni hicieron ostentación de la afectada gallardía de un diplomático y de una embajadora, pero todas las figuras salieron, como decía Enrique López, que ni medidas con un compás. Al concluir la cuadrilla, Magdalena y Carmen, acompañadas de Alberto, se disponían a retirarse. Solís y su hermana los detuvieron un ratito. ¿Cómo habían de irse antes de tomar un ponche? Fue necesario ceder. Circularon los vasos de la reanimante bebida, delicadamente preparada por Tacho, y el furor danzante volvió con nuevos bríos. Las dos amigas se retiraron. Gabriel había desaparecido. Carmen lo buscó en vano en la sala y por el corredor, deseosa de verlo, de decirle adiós. ¿Qué buscas, mujer? Le preguntó Magdalena. Nada. Contestó la Calandria, tomando el brazo de Alberto. A decir lo cierto, en aquel instante la huérfana suspiraba por el mozo. Esto era. ¿Qué pasaría cuando lo viera con Alberto? A este sentimiento amoroso que le hacía pensar en el ebanista, se juntaba cierto remordimiento que le torturaba el corazón. Cuando salieron a la calle desierta, iluminada por la luna, la Calandria dirigió una mirada ansiosa a las esquinas próximas, donde suponía que estaba Gabriel, esperándola para verla salir. Y no se engañaba. Allí estaba el mozo, embozado, bajo el sombrero hasta los ojos, conversando con el sereno, de pie en el marco de una puerta. Pero ninguno le vio. Hasta para la misma Carmen pasó inadvertido. ¡Qué baile! Decía Magdalena. Esta gente no tiene educación. Querer que ésta cantara como si fuéramos nosotros de las que van los bailecitos de Salterio y Vihuela. Por eso me opuse. Gracias, Alberto, cuánto se lo agradezco. ¿Y tu novio qué cara tenía? Como si le dolieran las muelas. No se burlen de él. No nos burlamos. No nos burlamos, Carmela. Pero qué risa me daba al verlo. Qué cara ponía, Jesús me valga. Si tenía ganas de comerse usted crudo, Alberto. Pobre, exclamó Rosas en tono de compasivo desprecio. Esto iban diciendo al pasar junto al ebanista. Nada le pudo a éste como la exclamación del Catrín. Pobre, repitió. Pobre. Esta palabra encerraba para él la significación más insultante y ofensiva. Maquinalmente cerró los puños y se mordió los labios, hasta sacarse sangre, pero se contuvo. A Carmen le hizo también mal aquella palabra.
Gabriel no se merecía aquel insulto, porque era bueno. Ella le había querido, y debían respetarle, siquiera por eso. Profundos misterios del corazón. En aquel momento Gabriel detestaba a Carmen, y ésta amaba al mozo como nunca, y se sentía tentada de decir a su nuevo amante: Váyase usted. No le quiero. Yo amo a Gabriel. Pobre y todo. Humilde y despreciado. Vale más. Mucho más que usted. el ebanista pensaba en Carmen lleno de ira. Ello era una burla atroz. La que ayer le juraba amor y fidelidad eternos, la que ayer, cuidadosa y solícita, le atendía y le mimaba como a un niño, la que pocos días antes, llena de ternura, le estrechaba entre sus brazos, le atusaba el bocito sedoso y jugaba con sus cabellos, ya no le amaba. Y no solo no le amaba, sino que se reía de él y sufría que otro le ofendiera con despreciativas frases. Aquella mujer era indigna de ser amada, era una criatura despreciable. La aborrezco, pensó. La aborrezco con toda mi alma, como ella se lo merece. No vuelvo a mirarla ni a verla. Ingrata, y yo que la quería tanto, tanto. No, la quiero todavía, sin duda oí mal. Sí, porque ella dijo, no se burlen de él. Eso prueba que cuando ese pícaro se mofaba de mí, a ella no le agradó. Pobre Carmelita. Dando vuelta a estos pensamientos, veía cómo el grupo se alejaba calle arriba hasta que por fin se perdió al pasar frente a un gran edificio, cuya sombra se proyectaba profundamente oscura sobre la acera. Entonces se despidió del sereno y paso a paso tomó el camino de su casa. Cuando llegó a ella, acertó a ver a Rosas, que, hundidas las manos en los bolsillos del gabán y silbando un aire de zarzuela, se alejaba del patio de San Cristóbal. Detúvose Gabriel para cerciorarse de que era el Catrín, y seguro de que no se engañaba, respiró con fuerza, como si quedara libre de un peso enorme. Vaya, exclamó, se va. A pesar de todo, Alberto estaba al otro lado, como solía decir Tacho. Esto es, que Gabriel quedaba eliminado por infeliz y pobre, y sustituido por aquel rival afortunado, que tan pronto había conseguido reinar en el corazón de la huérfana. Preciso es decir que, si el galán no anduvo torpe en la empresa, mucho del éxito se debía a la de Jurado, decidida a proteger aquellos amores con el mayor empeño. Alberto estaba contentísimo. Aquella conquista debía duplicar su fama y renombre de afortunado calavera. Cuando Rosas, después de anunciar que al día siguiente vendría para conversar del baile, se despidió y se fue, y Magdalena y su protegida entraron en la casa. La joven estaba triste y silenciosa, y tanto que su amiga no pudo menos que decirle: ¿Qué tienes que estás tan callada? ¿No te gustó el baile? Sí, ¿cómo no? ¿Es el primero al que vas? No. Con mi mamá fui a muchos bailes. A casa de mi tío. Cuando estaba aquí. Le gustaban mucho los bailes. Pero entonces era yo muy chica. Ay, ya lo vas viendo. ¿Qué tal? ¿Quién es mejor, Alberto o Gabriel? Vamos, di. Alberto. Gabriel también es bueno. No es tan decente y fino como Alberto, pero tiene muy noble corazón y es bien parecido, hasta elegante. Además, la decencia no está solo en la ropa. Ay, ¿qué te dijo ese? Que estás tan tonta, Carmela. Nada. Nada, a mí no me lo pegas tú. ¿Qué mentiras te dijo? Compara, hija, compáralos. De apuro salías con el Gabriel, hija. Lúcida quedabas con eso. No pasarías de una pobre muchacha como la hermana de Solís. ¿Viste qué vestido? Si parece que se la entallaron con sus mismos enemigos y lo ancha que estaba con sus trapos. ¿Qué te dijo ese buen mozo de Gabriel? ¿Y qué ocurrencia de ir al baile vestido de charro? Así van todos. Si él se vistiera de otro modo. Pues bonita defensa la tuya. Tú mereces por tu clase, por tu familia, un hombre que vista bien. Hija, yo en tu lugar ni lo pensaba. ¿Ya le correspondiste? Sí, Murmuró la Calandria con temor. ahora cuando bailamos la danza. Hasta que hiciste una cosa en su lugar. No vayas a salir mañana con una tontería, No, replicó la Calandria, dulcificando su voz. no tengas cuidado, lo quiero, y por eso le correspondí. Pues, hijita, has hecho muy bien. Ya me agradecerás un día el empeño que he tenido para que esto se arreglara. No te arrepentirás, agregó, empezando a bostezar. No tiene el sueño. Yo sí.
Ay, dejemos la conversación para mañana y vamos a dormir. Estoy rendida. Magdalena se quitó el vestido y lo arrojó sobre una silla. Enseguida, ante el espejo, principió a despeinarse, tirando al azar sobre los juguetes del tocador. Lazos, flores, horquillas y peinecillos. Deshecho el peinado, sueltas las rizadas trenzas, Magdalena acometió la empresa de quitarse el corsé. La obra era difícil. Tan ceñido estaba que era imposible destrabar los broches, y fue menester desatar los cordones que ajustaban la torturadora cotilla, dentro de la cual vivía prisionero, de la mañana a la noche, el tronco femenil más exuberante que se ha visto. ¡Carmela! La joven, que estaba cerca de su lecho, desnudándose también, acudió presurosa. Desata aquí, hija, que yo no puedo conseguirlo. Desata que no puedo. Acercóse la huérfana. Los cabos estaban de tal modo añudados que en vano luchó y reluchó por soltarlos. Hubo que apelar a las tijeras. ¡Corta, corta, hija! Mientras Carmen iba de aquí para allá buscando el instrumento, Magdalena se descalzó, tiró de las botinas, metió los pies en anchas babuchas y luego intentó poner en orden las prendas esparcidas en torno de la cama. Vestidos desechados a última hora, que puestos en las sillas caídas las mangas y el escote abierto, parecían mujeres atacadas de epilepsia, plácidos cuerpos muertos, corpiños mal doblados, medias de colores, listadas que se escapaban sobre las almohadas, deslizándose como serpientes, prendas de puestas, flores viejas de trapo, cintas resobadas en aguas blancas y tiesas que albeaban bajo los pliegues de un gran abrigo rojo, todo revuelto, confundido, de un modo que crisparía los nervios al inglés más flemático. Aquí están. Al fin de con ellas. ¡Corta, corta, que no puedo más! Acercóse la huérfana y cortó, y oyóse al punto un crujido, algo como si debajo de un cojín estallara una vejiga, y cayó el corsé. Magdalena respiró ampliamente. Libre de la cota, la mulata volvió al espejo, vióse en él, y a toda prisa se puso la vaporosa borla por el rostro, aliño nocturno y embriagante requerido por una naturaleza voluptuosa. Enciende la lamparita y apaga la vela. Obedeció Carmen. Magdalena echó las colgaduras de la cama, santiguándose en un tris, y hundió su cuerpo entre las sábanas. Momentos después, los vagos reflejos de la lámpara alumbraban con apacible luz una figura femenil, semidesnuda, y proyectaban sobre el muro una sombra esbelta y graciosa que se movía lenta y triste. Carmen no tenía sueño. De buena gana se hubiera ido a vagar, sin rumbo, por calles y plazas. Al arrebujarse en la cama, el frío de las ropas calmó un instante su agitación. Luego, que éstas se entibiaron, volvió a sentirse inquieta, como si tuviera calentura. Tal vez aquello sería producido por el coñac Conquerman, bebida que, al decir de la de Jurado, era como fuego. La pobre muchacha daba vueltas y más vueltas sin poder conciliar el sueño. 2 o 3 veces volteó las almohadas para refrescar en el lienzo frío las abrasadas sienes. Nada era bastante a mitigar aquella irritación. Estaba hastiada, y más que hastiada, asustadiza. Mil y mil cosas se le venían a la memoria. Primero su padre, para quien no tenía ni afecto ni cariño, y a quien temía. Guadalupe le había dicho muchas veces que era en extremo severo, y desde muy niña se acostumbró a verle con temor. ¿Qué diría don Eduardo cuando supiera que estaba en aquella casa? ¿Lo aprobaría? Para alejar estas ideas cerró los ojos, tratando de ver con insistencia a través de los párpados. Al principio no percibió nada. Luego creyó descubrir, vaga, informe, como un faro lejano, la llama de la lamparilla, cuyos fulgores iban extinguiendo rápidamente, hasta que aquella claridad se perdía en un mar de sombras. De aquel abismo negro fue surgiendo una figura conocida, simpática, amable, la figura de un joven garrido y airoso, Gabriel, con su elegante traje dominguero. Pero luego volvió la oscuridad, y de los abismos de aquel oleaje fue saliendo otra figura distinguida, delgada, pálida como si fuera de alabastro, la imagen de Alberto, que pasó como un relámpago y antes de deshacerse tomó proporciones grotescas. Entonces Carmen abrió los ojos, fijó la mirada en el muro, tan cercano que, a poco que ella se moviera,
Casi podía tocarle con la frente. Y dióse a buscar en las sinuosidades y desconchaduras de la pared figuras regulares, círculos, rombos, cuadrados que a poco se convertían en perfiles de caras burlonas, una de las cuales era tan semejante a la de Salomé que la muchacha no pudo menos que sonreír. Si mi mamá, Discurría. si mi mamá viviera, ¿qué diría al verme en esta casa? Porque sí es cierto que Malenita es muy buena y muy desprendida. Como dicen que no está casada con don Juan y antes vivió con otro, mamá no permitiría que yo estuviera aquí, ni un solo día. Con tenacidad fastidiosa volvía a su mente el rostro de Gabriel, sombra de una ilusión desvanecida. Tornaba cariñoso, sencillo, enamorado a veces, otras irritado, desdeñoso, insultante. Sentíase Carmen arrastrada hacia el mozo por secretos impulsos, pero al considerar que el ebanista no podía darle cuanto ella por su hermosura y origen merecía, le alejaba de su mente, y a Alberto se le aparecía aristocrático, fino, insinuante. Se imaginaba estar al lado de Gabriel, lo veía vulgar, indiferente y frío, oliendo a madera recién labrada, a serrín húmedo. Se imaginaba estar al lado de Alberto y ¡qué diferencia! Este abría sus brazos, embriagándola con el perfume de sus vestidos. La estrechaba con pasión, con frenesí, con una fuerza que la sofocaba, y miraba los ojos negros de su nuevo amante, vivos, ardientes, que la dominaban sin que ella pudiera resistirlos. De pronto la simpatía y el amor que Rosas le inspiraba se cambiaron en desprecio, en odio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le ocurría rechazarle, ofenderle, despreciarle, colmarle de injurias. Reía, y fingiéndose que Alberto la abrazaba, iba reclinándose en el joven, dejando caer desmayada la ensoñadora cabeza sobre el pecho de aquel hombre que la amaba profundamente, que iba a ser su esposo, y sacarla de la triste condición en que yacía. ¿Y si Alberto solo quería abusar de su debilidad? No, eso no. Ella sabría triunfar en la lucha. ¿Por qué no? Dominada por ese temor, se proponía no verle más, olvidarle para siempre. Al llegar aquí tan de locos fantaseos, acudía Magdalena lanzando una de aquellas carcajadas burlonas que tan cruelmente lastimaban el corazón de Carmen, y burlándose decía: ¡Tonta! ¿Qué más quieres? ¿Quedarte siendo como tu mamá una triste lavandera? Cásate con Gabriel, que está que rabia por ti. Cásate con el carpintero para que te mate de hambre. Es muy elegante, ¿no lo ves? Cásate y verás. Por fin un sopor dulce y grato invadió su cerebro. Plácido enervamiento se apoderó de ella. Las imágenes de cuanto tenía delante fueron achicándose poco a poco y se quedó dormida. Dormida se volvía y revolvía de uno a otro lado, presa de penosa fatiga. Sufría, sin duda, una pesadilla espantosa y terrible. Soñaba que después de ser la querida de Alberto, éste la abandonaba, y extenuada, enferma, haraposa, entraba en un hospital para morir allí, como mueren esas desventuradas que arrastran su vida miserable por el hediondo fango de los lupanares. Gabriel, solo Gabriel tenía compasión de ella y le veía con ojos compasivos. Pero esto era muy duro y penoso, porque la bondad del muchacho despertaba en su alma remordimientos horribles. A la compasión del ebanista prefería el desprecio y el olvido de todos, el odio y la venganza del ofendido amante. Estaba en el hospital. Había llamado e iban a abrirle la puerta de aquel edificio sombrío de donde no saldría jamás. Quería gritar y no podía. La voz le faltaba. Se quejaba y ninguno prestaba atención a sus quejas. Necesitaba llorar y sus ojos estaban secos, quemados por la fiebre. Hizo por fin un esfuerzo supremo para gritar y despertó. Estaba bañada en sudor. La luz de la lamparilla vacilaba y la oscuridad iba enseñoreándose del aposento. Eran las 4 de la mañana. Sí, 4 golpes dio el reloj después de marcar los cuartos. La campana de la parroquia saludaba al nuevo día y su acompasado tañido llegaba tristemente a los oídos de la huérfana.
Volvió la cara. La luz de la expirante lamparilla lanzaba de lleno sus intermitentes fulgores sobre la cama en que Magdalena dormía profundamente. Quizá porque aquella hora y aquel toque traían a su memoria amargos y dolorosos recuerdos, antojósele a Carmen que no era Magdalena quien dormía allí cerca, sino la pobre mujer a quien debió la vida, que la amó con toda el alma, Guadalupe que se moría dejando oír el ronquido fatal. La infeliz muchacha, trémula y angustiada, se echó a llorar. Un golpe de música la hizo saltar estremecida. En la esquina próxima, Olesa y sus músicos tocaban, en obsequio de los bailadores que salían de la casa de Solís, un vals brillante y arrebatador. Cuán hermosa subía a los cielos la festiva música de Walteufel. La ciudad leal, pluviosilla fecunda, la devota pluviosilla despertaba. Clareaba el día. Una luz opalina inundaba el cielo. Las estrellas se iban apagando una tras otra, como las fugitivas chispas de un papel quemado. Los cerros, irradiando frescura, dibujaban sobre el azulado firmamento sus perfiles rudos, las copas de los grandes árboles y los crestones escuetos. Cesó la música. Incomparable coro de alegres ruidos y de claras notas llenaban los aires. La madrugadora campanita de Santa María gritaba con voz urgente y chillona, llamando a misa. ¡Vengan, vengan! De allá, del fondo del valle, cuando soplaba el grato vientecillo, llegaban gorjeos, cantos, rumores del río, susurros de arboledas y el eco majestuoso de un tren de carga que, en los cruceros y en los puentes, lanzaba el silbido vibrante y lumínico de su doble máquina. Capítulo 19. A las primeras inciertas claridades sucedieron rosados fulgores que se desvanecían en violadas ondas. El rosa se tornó en púrpura y poco a poco se hizo más y más vivo, más intenso hasta tomar el color del fuego y convertirse en un amarillo deslumbrador. Huyeron las sombras que dormitaban en las vertientes y en los mil repliegues de la cordillera. Huyeron, desgarrando sus capuces en los picachos. El volcán parecía envuelto en una gasa de oro. La luz inundó el valle y haciendo espejear las vidrieras de los edificios lejanos y los azulejos de las cúpulas, centelleando con reflejos de plata en los faroles de las calles, suntuoso y magnífico como un soberano persa, el sol apareció en el horizonte entre dos montañas. La tórrida pluviosilla cantaba con las variadas voces de sus campanarios la oración matinal, en uno graves, en el otro agudas, y aquí desapacibles y desentonadas, más allá sordas y tristes, dispersáronse cuantos oían la música, hastiados, soñolientos, menos tres que conversaban en el zaguán del patio de San Cristóbal, Tacho, Enrique y Gabriel, que se les reunió al salir del baile. En tu lugar quisiera yo estar, dijo Romero, al pico, al puro pico, como el gallo de mi tata Don Trini le ganaba la pelea. ¿Tú la quieres? Sí, ¿para qué negarlo? ¿La quieres mucho? ¿Tanto que te casarías con ella? Sí, hermano, ya lo sabes. Yo no he querido así a ninguna. He tenido novias, pero de pura chirla. ¡Ay, tonto! Exclamó Enrique. ¿Crees que no hay más que esa mujer en el mundo? Lo que sobra, no te cases, chico. Aunque ella te lo ruegue, aunque ella te agarre del brazo y te lleve a la parroquia. Eso. Mira, Enrique, yo antes animaba a este, ahora no. Ya se lo dije. ¿No ves que se ha vuelto alegre y que le parte el roto como nopalapeño puntual? De todo lo que te pasa, tú tienes la culpa. ¿Qué culpa tengo yo de haberla conocido? Yo hubiera sido muy feliz con ella, así como ella era. Así la deseaba yo. Así quería mi pobre viejita una mujer para mí, tan buena, tan bonita. Así hay otras, advirtió Enrique. Muchas, muchas, donde menos se piensa, al doblar una esquina. Eso, no te achicopales, manito, te ahogas en poca agua. Haz como yo. Nunca tomo a lo serio el amor.
Será porque no leo como tú tantas historias. Aprende a nosotros. Ni este ni yo dejamos que se nos enreden los pies. Chirla con todas, hermano, y nada más. Confórmate, chico, enamora a otra. Pártele a la hija de don Pepe. Te paras con modo y verás cómo entra. Olvidas a la calandria y te casas con Chole. El mejor día truena al viejo y heredas el taller, la casa y cátate tú. Ya no tienes por qué apurarte. Déjate de bromas con este Enrique. No le digas el apodo de la muchacha porque luego la repela. Oye, Poncianillo, ¿quieres oír un consejo? Sí. Pues mira cómo haces. Con maña le tumbas el perro a ese Catrín. Álzate a Carmen, como puedas, si es preciso, a fuerza. ¿Y me llevan al Hotel Aramberry? Ay, pero luego sales como yo salí, cuando aquello de la retinta. No, 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 ni siquiera entras. Buscamos un licenciado picudo, lanzón, que hable por ti y ya está. Te costará. Eso cuesta, pero nada más. No, yo no quiero eso, porque la quiero con toda mi alma. ¿Cómo voy a portarme así con ella si la he querido con toda mi alma? Si la quiero tanto. Y ella, dime, ¿te quiere? ¿Te paga con el mismo amor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tienes duda. Tienes duda. Con razón, Poncianillo. Yo te quiero. Tú eres mi amigo. Y con los amigos debemos ser francos. Pues bien, no vuelvas a pensar en ella ni a verla. Nosotros seremos reatas, endiantrados, lo que tú quieras. Pero no pasamos porque las mujeres nos engañen. ¿Y esa te está engañando? Aguántate, chinito, como los hombres. Y no vayas a emprenderla con don Alberto. Él hace su lucha. Bueno, está en su derecho. Tú y yo haríamos lo mismo. Si ella lo hace formal, ¿qué culpa tiene él? Entonces, como si no existiera. ¡Eso! Yo tengo miedo de tu carácter arrebatado. Tienes el genio muy caloroso y es preciso contenerte. Que vayas al hotel porque te robaste a la palomita. Pase. Así fue y tan amigos como siempre. Pero no por cuchilladas ni cosas así. Cuidado, mucho cuidado. Ya lo sabes. Un hombre no mata a otro sino en último caso antes de que lo maten a él. Adiós, chico. ¿Se van? Sí, a dormir. Pues adiós. Adiós. Romero dio en el hombro una palmadita cariñosa a su pobre amigo y se fue. A los pocos pasos se detuvo. Oye, ¿nos vemos esta noche? ¿A qué horas? A las 7. ¿En punto? ¿En punto? ¿En qué parte? En la barbería de este. Conformes. Adiós. Adiós. Y los buenos amigos se alejaron. Gabriel entró en su casa, desayunó y se acostó. El sueño, el benéfico sueño que alivia los dolores y vuelve la paz al espíritu, embargó sus sentidos. El ebanista durmió tranquilamente. Al despertar se sintió más sereno y resignado. Iba en busca de su amigo cuando al pasar por casa de Magdalena vio a la calandria que estaba en la puerta. ¿A dónde vas? ¿A buscar a Tacho? Contestó con indiferencia y frialdad, y tan desdeñosamente que Carmen se sintió ofendida. Me está esperando. Tenemos que hablar esta noche. ¿No te acuerdas que sí lo convenimos? Ay, no me acordaba. ¿No te acordabas? A las 12, ¿no? En punto. No faltes. No faltaré. Tenemos que hablar mucho, mucho. ¿De veras vienes? Vendré. Pues hasta luego. Hasta luego. Fuese el mozo y la joven se quedó pensando. Gabriel ya no me quiere. Tiene razón.